Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. Llegó porque el mejor momento del programa. No, mentira, pero bueno, aprovecho para comentarles a todos de que voy a hacer un cambio, un poco se podría decir. Que este va a ser mi último programa. De que voy a dejar el búnker, no, mentira. Voy a hacer un cambio en la forma, digamos, de los temas que vamos a hablar. Bueno, esto porque me pareció interesante y me nació hacerlo así. Así que espero que les guste. Y si no, qué pena. Es mi problema. ¿Y por qué también? O sea, ¿por qué un poco? Porque no sé si se acuerdan, hace unos capítulos, debe ser unos 2 o 3 capítulos, cuando hemos hablado de esta comisión de científicos que están como que estudiando las posibles fines del mundo. Los posibles fines del mundo y cómo evitarlo. Ahí había una de las tal vez observaciones más fuertes que se hacía, era de que los gobiernos no le dan la importancia necesaria a estos temas y que deberían introducirse dentro de las políticas de gobierno de los países, destinar incluso más recursos para la investigación de todo este tipo de cosas y demás, ¿no? Sí. Pero ahí como que tropezamos en este sentido en algo que yo critico mucho, de que es esperar que el gobierno haga las cosas, ¿no? Claro. O sea, de hecho yo no creo En el gobierno. prácticamente en los gobiernos, en ninguno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni del centro, de nada. No creo en ninguno de los gobiernos. Y darles responsabilidad o sea, decir los gobiernos deberían hacer eso, sí, deberían hacerlo, pero quedarse como que de brazos cruzados, hasta que lo haga, o sea, claro. y tú qué también estás haciendo, ¿no? Es como que mediocremente te estás quitando la responsabilidad y diciendo, sí, ese es un tema importante, pero deberían verlo los gobiernos, cuando no, deberíamos verlo nosotros mismos, o sea, deberíamos empezar por nosotros mismos. Claro, como siempre digo, el gobierno sale de la sociedad, que somos nosotros mismos. Claro, o sea, se podría decir como un reflejo, digamos, ¿no? Claro, Es una proyección, no sé cómo decirlo. Es como, o sea, yo siempre al menos lo he visto como en Batman, dicen cuando aparece Bane y le dicen, ¿no ve? ¿Qué se llama su mayordomo? Alfred le dice, de vez en vez, de ese pozo lleno de la escoria y lo peor de la humanidad, escupe tan alto que llega muy arriba. Y la verdad que esos son los presidentes. O sea, yo sé que estoy sonando muy rudo, pero si nos ponemos a pensar, es exactamente eso. O sea, normalmente las sociedades nos quejamos de nuestros mandatarios, sean presidentes, diputados, senadores, ministros y demás, pero todos ellos son solo escupitajos de la sociedad que han llegado bastante alto. Claro, son ciudadanos igual. Salieron de nosotros mismos. Son ciudadanos. Como Oscar dice, son un reflejo de nosotros porque salieron de nosotros mismos. No nos lo vino a imponer nadie. O sea, no somos colonia de un imperio para que nos vengan a poner un emperador de otra nacionalidad, con otra cultura, otras visiones. En ese caso sí se podría tal vez reclamar de algo. Esos malditos, sí. Claro, pero en un Estado de Derecho, con democracia participativa y demás, ahí no, ya no hay eso. Somos nosotros. Pero bueno, va por ahí. O sea, el asunto va por ahí, digamos, ¿no? Como intentar tomar conciencia de eso y desde nuestros lugares hacer. Que al final como, o sea, que con tu tema nos vas a invitar a todos a tomar acción. Sí, okay. Voy a empezar a educarnos, a desaznarnos entre todos, ¿no? O sea, entre todos. Y creo que eso también siempre ha sido la idea, ¿no? Al menos la raíz del búnker, desde donde hemos querido empezar a hacer algo. Pero bueno, precisamente para todo eso, vamos a ir al menos ahora en mis sectores, digamos, del programa, vamos a ir hablando de este libro, de este famosísimo libro de Carl Sagan, que es Cosmos. O sea, yo lo voy leyendo y les voy comentando las cosas que hay, ¿no? Ahora igual es les súper recomiendo. Apenas he leído el primer capítulo y es una locura. O sea, hay cosas así que te vuela la cabeza. Y por eso les recomiendo a todos que lo lean, que lo busquen, lo lean. De hecho también hay la serie. Claro. Aquí mismo en el libro te dice de que uno es como que complemento del otro. No es de que si has visto la serie ya no tienes que leer el libro, si has leído el libro no tienes que leer. De hecho, sí, la serie te vuela la cabeza. Sí, o sea, es mejor que la serie. Sí, no hay eso en este caso.
Pero sí, o sea, aquí Carl Sagan mismo te recomienda ver, porque en el libro hay algunas cosas que no se ven, que sí están en la serie, y viceversa, ¿no? En la serie hay algunas cosas que no se ven, que sí están en el libro. Entonces, como que él te dice, son complementos. Okay. No he visto la serie, os he visto algunos minutos en YouTube alguna vez. En YouTube ahí está Palos, ustedes ponen Cosmos, Carl Sagan, y aparecen todas las temporadas de ahí. Y por eso, digamos, como que recomiendo también de que se vea. Ahora, ya entrando en el tema, vamos a hablar un poco sobre, no un poco, vamos a hablar totalmente sobre lo que es el universo y cómo empezar a comprenderlo o cómo empezar a ver para saber de qué realmente estamos hablando, o sea, de la magnitud que tiene el tema. Y hay una parte, de hecho es la introducción del libro, que me parece súper buenísima, que se los voy a leer, que dice: llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza nos revela sus misterios de una vez para siempre. Eso lo dijo Séneca, que bueno, es un filósofo en un libro, en unos escritos que él dejó. Entonces, si se dan cuenta, como que empezamos a abordar todo este tema dando por sentado de que una generación nunca va a ser suficiente para poder empezar a entender la magnitud de lo que es el cosmos, de lo que es el universo. Y eso se va dando, o sea, como que se empiezan a conectar las cadenas de manera así súper interesante en los temas que se van viendo a futuro. Y de hecho es así, ¿no? O sea, hoy en día no podríamos estar hablando de esta cosa si nuestra generación pasada no hubiera resuelto tal problema. Claro. Y eso es como que una cadena, es una cascada que se va dando consecuentemente. Ahora, una reflexión igual con la que se aborda el libro es de que en los tiempos antiguos, en los orígenes, digamos, por así decirlo, de esta civilización, las personas estaban mucho más conectadas con los acontecimientos que tenían una trascendencia cósmica. Y eso es totalmente reconocible, digamos, en todo lo que es Tiwanaku, que muchos dicen que que era como una especie de centro de análisis del universo, o sea, de las constelaciones y todo eso. Stonehenge, que es el mismo tema. O sea, hay muchos lugares en el planeta que son de las pirámides igual, que son de culturas de hace miles de años, que están conectadas con el estudio del universo, con la conexión con sus dioses que vienen del universo. Entonces, de las estrellas. Entonces, hay mucha conexión que paradójicamente el desarrollo de la ciencia ha hecho de que nos vayamos, en vez de acercar a eso, nos vayamos alejando de ese tipo de costumbres o de ese tipo de cosmovisiones, se podría decir, ¿no? Y eso es paradójico porque se supone de que la ciencia, algo que nos ayuda a investigar el cosmos, que nos ayuda a ver el universo, debería ser más bien algo que nos acerque, ¿no? Porque de hecho estamos ligados íntimamente con la naturaleza como tal. Pero al contrario de eso nos hemos ido alejando. Entonces creo que la idea, o al menos el llamado, las reflexiones de que podamos acercarnos a este tipo de temas, ¿no? Acercarnos a intentar comprender lo que es el universo como tal, para saber realmente lo que tú decías en un inicio del programa, JP, de que como que intentar entender de dónde venimos o a qué venimos y todo eso, ¿no? O sea, encontrar el sentido real y profundo de por qué formamos parte de este universo. Ahora, aquí igual hay un dato interesante que yo no sabía, de que Carl Sagan formó parte del equipo de este vehículo de aterrizaje, el Viking, que lo mandaron a Marte por primera vez en 1976. No. ¿Perdón? ¿Mars Rover? No, el Viking dice acá. Okay. El vehículo de aterrizaje Viking,
que lo mandaron a Marte. Fue la primera expedición, de hecho, a Marte con un vehículo de este tipo, que fue en 1976. Y de hecho, al inicio, como que todo el mundo estaba súper intrigado, curioso y muy atraído, digamos, hacia esto, ¿no? Porque siempre se hablaba de los marcianos, entonces me imagino que tenían la curiosidad de saber si realmente había vida en Marte y demás cosas. Sorprendentemente, Sagan se da cuenta de que cuando van descubriendo Marte, cuando llegan y van viendo que realmente no hay vida como tal, o al menos una vida que nosotros la consideramos como vida, o sea, tal vez animales o incluso como personas, microorganismos. Bueno, microorganismos debe haber, ¿no? Pero como que no podemos hacer mucho con eso. Pero al darse cuenta de eso, que igual también el paisaje de Marte es algo totalmente distinto que acá, le pierden totalmente el interés. De hecho, la prensa deja de darle cobertura y eso obviamente es frustrante para toda la comunidad científica. Imagínate para los marcianos. ¿Cómo? Imagínate para los marcianos. De que ya no los quieren. Pero claro, es como que frustrante para toda la comunidad científica, de que más bien algo que yo también creo que debería haber sido motivo de alegrarse y de decir hemos llegado a Marte. Sí, hemos llegado a Marte, pero no hay nada que nos interese, de que siguiente. Y eso me imagino de que responde también a la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, la gente quería algo entretenido, quería encontrar un bicho raro, todo el tiempo estamos queriendo encontrar vida. Es un tema bien existencial ese, creo yo, el de hecho de no sabernos solos, de querer respuestas, de alguna forma de escuchar que Dios te hable de vuelta, ¿no ve? Para poder descartarlo. Claro. Y además también que los medios de comunicación en realidad son por sobre todo medios de entretenimiento, o sea, los medios de comunicación tienen varias funciones, o 4 de hecho, si no recuerdo, informar, orientar, entretener y educar, pero las 3 otras que no son, o sea, la única que realmente le dan importancia por sobre todo es entretener. Tú te fijas los noticieros, incluso los noticieros que en teoría son informativos, pero siempre intentan darle el toque de entretenimiento. Claro, o sea, y entretener, que se entienda no solo por hacerte reír, sino incluso tenerte ahí, distraído. Exactamente, distraído. O sea, el concepto de entretener tiene como que desembarcar en el concepto de tener tu mente distraída. No tanto reír, sino también puede ser con cosas trágicas, pero... Claro, por eso le dan tanto espacio al morbo y demás. Exactamente. Pero bueno, como han visto que ha habido ese desinterés de parte de la prensa, ahí es cuando se han frustrado, y de hecho es ahí cuando inició la idea de parte de Sagan de hacer la serie Cosmos. Porque de hecho Sagan decía, o sea, él estaba seguro de que a las personas sí les interesaba la exploración de otros planetas y todo lo que son, digamos, temas relacionados a eso, ¿no? Que en sí es el universo como tal. Entonces Sagan estaba muy convencido de que a las personas sí les interesaba, pero no se les presentaba de una forma adecuada, porque de hecho este tema es científico, siempre como que se ha escapado un poco del entendimiento común de las personas, ¿no? Porque también es complicado, o sea, son temas, a veces términos, conceptos que no logramos entender, y obviamente eso nos causa fatiga mental y lo dejamos. Pero al ver esto, como que Sagan ha tenido la necesidad o el llamado de poder hacer una serie, pero que sea del interés, o sea, que sea entendible más que del interés de las personas, que todo ciudadano promedio pueda comprender esto. Y ahí es cuando nace la idea, el núcleo de la serie Cosmos, y obviamente de este libro. Ahí ya empiezan a hablar con varias productoras y ya ahí deciden, o sea, como que llegan a un acuerdo con una, y ahí deciden hacer la serie de televisión, que es de 3 episodios, que como les dijimos están en YouTube, lo pueden ver ahí, si uno busca está por todas partes. Y la idea era hacer esta serie que esté orientada hacia la astronomía, pero con una perspectiva humana bastante amplia, o sea, ver la astronomía desde nuestra mente, me imagino, ¿no? Entonces ahí obviamente han trabajado para meterle mucho, digamos, de atractivo visual, musical,
entretenimiento, incluso para que las personas podamos entenderlo y podamos captar la idea, ¿no? Y eso, como dato curioso, la audiencia estimada que ha tenido el programa ha sido de 140 millones de personas. Wow. O sea, eso es más o menos el 3% de la población humana en el planeta Tierra, de que han visto esta serie. O sea, eso te da a entender de que ha sido, creo, un éxito rotundo, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, esto era más como una introducción a lo que es la serie y a lo que es el libro en este caso, ¿no? O sea, el porqué de esto, por qué estamos hablando de esto. Sigamos. ¿Por qué tal vez la importancia de entender este tema, o sea, del cosmos como tal? Porque en sí Sagan sostiene de que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos. Y esto me parece que va súper relacionado también a lo que está haciendo Musk ahora mismo. De hecho, Musk, su idea principal es el futuro. No es tanto el negocio actual, sino es lo que... Y ni siquiera tanto, al menos por lo que él habla, no lo enfoca desde la parte del negocio, sino lo enfoca desde la parte de la supervivencia misma de la especie humana. Especie, ¿no? Claro, él, ¿por qué quiere llegar a otros planetas? No para hacerse rico, para comprarse un terreno. No tanto para eso, realmente. No como la idea de la colonización de Colón en América, digamos, ¿no? De llegar a apropiarse de las tierras, explotarlas y favorecer al reino, no. Sino de hecho él, y espero que realmente sea así, como digo, esto es todo lo que él dice, de que su idea es literalmente tener la posibilidad de tener backups de la humanidad. O sea, si pasa algo acá, no nos vamos a extinguir, vamos a tener la posibilidad de subsistir en otros lugares, en otros planetas, ¿no? Claro, al volvernos una especie multiplanetaria, nuestras posibilidades de supervivencia se multiplican. Claro, se multiplican a la cantidad de planetas a las que podemos llegar y en las que podemos sobrevivir. De hecho, es algo de lo que yo quiero hacer también otro tema: la caída de un meteorito, cómo nos afectaría sociológicamente hablando. Un meteorito que, pongámosle, no sea tan grande como el que llegó a extinguir a los dinosaurios, porque sea la mitad nomás. De hecho, ya llevaría a la humanidad al borde de su supervivencia. Y es justamente con esa visión que lo hace Elon Musk. Con esa visión de que si nos pasa, si llega un terremoto muy gigante realmente que destruya la humanidad, porque puede haber, o sea, de hecho hay megaterremotos. Hay un terremoto, no me acuerdo qué escala es, creo que 12 o 13, que podría acabar con la civilización. Claro, tú habías hablado de eso, ¿no? Sí. Del superterremoto. El superterremoto. Luego, como ahora estamos viendo con la pandemia, un virus incontrolable, lo que les mencioné, meteoritos. Hay muchas amenazas de las que no podríamos escapar si no... Claro, y solo tenemos una muestra, digo. Claro, si no tenemos en este planeta, o sea, si nos quedamos solo en este planeta. Claro, o sea, en esos términos es súper riesgoso para la especie humana como tal. Ahora, dijimos, ¿no?, de que para Carl Sagan nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos. Y según Sagan, ¿qué es el cosmos? Y esta definición me parece brutal. Dice, es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Entonces, si se dan cuenta, no es... O sea, el cosmos se llega a definir como algo que ni siquiera tiene tiempo. Claro. O sea, ni tiempo ni espacio. Sino es algo que va mucho más allá de... Siempre estará. Claro, o sea, de hecho, dice, es lo que fue, o sea, es lo que es, o lo que fue, o lo que será. Como que no tiene sentido, no tiene una lógica. Es el alfa y el omega. Me parece que es más que eso, porque incluso alfa y omega entiendes que es principio y fin. Es como decir, es la A y la Z. Pero decir es lo que fue o lo que será, es como que, como te digo, ni siquiera tienen un inicio, no tiene un inicio ni un fin, no tiene una línea temporal. Porque se podría decir, el cosmos es lo que fue, es lo que es y es lo que va a ser. Es más grande que el Dios judeocristiano. Es mucho más grande que todo eso. O sea, es algo, como digo, que nuestras cabezas creo que no pueden, o sea, nuestro cerebro humano no puede llegar a concebir.
porque al final es un juego de tiempos y de espacios que no estamos puede diseñados ser, para entender. no estamos diseñados para entender eso, porque el cosmos puede ser algo que va a ser, pero que tal vez ya ha sido, pero que al mismo tiempo está siendo. Entonces es medio estúpido, digamos, intentar encontrar una lógica, un hilo, un sentido pleno. Un sentido pleno. Ahora, el tamaño y la edad del cosmos superan la comprensión normal del hombre. Eso acabamos de decirlo, está por sentado, ¿no? Y eso hace que nuestro planeta, que es nuestro hogar al final, sea tan diminuto que está prácticamente perdido en algún punto entre la inmensidad y la eternidad. Ahora, aquí hay otro tema que me parece que es igual súper clave, es de que todas estas exploraciones, o sea, todo esto de pensar en todo esto, te exige dos cosas al mismo tiempo: escepticismo e imaginación. ¿Por qué los dos? Porque la imaginación nos va a llevar frecuentemente a pensar en mundos que no existieron nunca. Pero sin la imaginación no podríamos llegar a ninguna parte. Y a la vez el escepticismo nos permite distinguir lo que es la fantasía de la realidad. O sea, ponemos a prueba nuestras especulaciones. Y aquí vuelve a haber como que un choque súper profundo, digamos. Es como lo que en Batman decían, el objeto inamovible contra la fuerza imparable. Sí. La fuerza imparable contra el objeto inamovible. Bueno, en realidad es una figura filosófica, esa no solo es de Batman, digamos. Pero no sé Batman eso. Es donde se ahí donde se hizo súper popular, digamos, ¿no? Y es más o menos así, o sea, es el escepticismo contra la imaginación. Y al final, para poder entender las cosas, para poder desarrollar, digamos, una mente que pueda ver este tipo de temas, tenemos que lograr desarrollar una mente que comprende esas dos ideas: escepticismo e imaginación. Es que ambas tienen que ceder un poco. Ambas tienen que ceder un poco. De hecho, o sea, ambas tienen que convivir en armonía. Para continuar con lo de Batman, hay un cómic donde Superman responde eso. No recuerdo quién le pone como reto o a cambio de algo, no sé qué, que le responda qué sucede cuando un objeto inamovible choca contra una fuerza imparable. Y ahí Superman responde, ambos ceden un poco, y es la respuesta en teoría, ¿no? Ajá. Porque filosóficamente hablando no tiene una respuesta, pero la respuesta que Superman logra darle es esa. Entonces y veo algo parecido en este caso, o sea, ambos deben ceder un poco. Claro, ambos tienen que ceder y ambos tienen como que entrelazarse, escepticismo e imaginación. Como he dicho, la imaginación, porque nos va a llevar a pensar cosas que no existen ubicadas, o sea, cosas que tal vez pueden llegar a ser tan estúpidas que no han existido nunca. Pero si no pensamos en cosas así, nos vamos a quedar en la realidad que nuestros ojos ven. O sea, como se dice, no vamos a ver más allá de nuestras narices. Claro. Pero el escepticismo al mismo tiempo nos ayuda a no ser un globo de helio que lo sueltas y se va hasta quién sabe dónde, hasta reventar, digamos, que sube hasta reventar. Es que la verdad y la realidad están colocadas en algún punto en medio de esos dos factores. Entonces, ese concepto me ha encantado. Y al mismo tiempo de que... Porque es un poco lo que... A mí me choca un cacho eso. Es lo que impide realmente tomarse con seriedad, o impide a la comunidad científica, vamos a decir, tomarse con seriedad de esto, ¿no? Lo que habíamos dicho de las investigaciones ufológicas, o lo que había hablado yo igual en mi tema, digamos, la existencia de una tierra en otra dimensión a la cual sí puedes acceder desde esta, es porque no hay suficiente evidencia, pero puede existir. Claro, y es que ahí otra vez es la batalla tal vez que tenemos no es que medible librar, en tus términos. En tus términos, claro, y ahí es la batalla que tenemos que librar entre escepticismo e imaginación. Si realmente no pensamos que tal vez dentro de la Tierra hay algo, ¿no? Eso es pura imaginación, el tema de la Tierra hueca, de que adentro hay una civilización, de que hay historias y que hay cosas. Si no nos imaginamos eso, tal vez nunca vamos a poder llegar a comprobar, claro, o llegar a saber la verdad. Entonces, y ahí hay un concepto igual que me parece que engloba todo esto, que es la ambigüedad. Y que creo que eso también le hace mucha falta a las personas, nos hace mucha falta a las personas como tal, intentar analizar las cosas más con un sentido de ambigüedad. Como que nos enfrascamos mucho en un mundo binario, o sea, es o no es uno o es cero.
Exacto. O eres de aquí o eres de allá, o eres de derecha o eres de izquierda, o eres rico o eres pobre, digamos, ¿no? Entonces, siempre nos enfrascamos en uno de los dos polos, cuando al final puede que seas de uno de los dos, pero tu visión hacia el resto, tu visión hacia el mundo, creo que debería ser de una forma, desde una posición de ambigüedad, en el que sepas que existen los dos y que tienen que vivir en armonía, tienen que convivir en armonía, no tienen que o ser uno o el otro, que cada uno puede ser uno de los dos extremos, pero que conviven en armonía, o sea, que en algunos puntos uno se impone tal vez más que el otro, y en otros puntos lo otro se impone más que lo primero. Entonces, igual es un concepto súper fuerte que creo que como sociedad tenemos que empezar a desarrollar, si es que no queremos destruirnos como tal, si es que no queremos reventarnos, digamos, unos a otros, o de hecho abandonar incluso la ciencia, ¿no? Y por ejemplo aquí me parece que igual se aborda un tema de todo lo que es el ambientalismo versus el progreso, digamos, el progreso humano como tal. Sí, o sea, el tema del ambientalismo es un tema que sí creo que es crítico, es importante y tenemos que darle importancia, pero no al extremo como algunas posturas piden, de que se abandone todo eso y prácticamente, o sea, yo me pongo a pensar, si abandonamos todo eso, significa empezar a retroceder, claro. No solo quedarte donde estás, sino empezar a retroceder a tal punto que vamos a llegar a volver a vivir en la edad de piedra. Vamos a volver a maravillarnos cuando un rayo cae sobre un árbol y se prende fuego sobre eso. Entonces vamos a volver a adorar dioses estúpidos. Entonces por eso creo que ahí tiene que haber como que nuevamente esa ambigüedad. Yo creo que acá el único estúpido ya yo creo que los tiempos que estamos viviendo ahora ofrecen esa posibilidad, por lo que se ve, digamos, ¿no? De cómo lo que dices, la gente que se aferra a no, yo tengo la razón, tú dame la razón o cállate, ¿no? Pues básicamente por ese lado van todas las discusiones de los grupos de compra y venta en Facebook. Y creo que eso, como toda crisis, ofrece una oportunidad. Para los fanáticos de los Simpsons, Opportune Crisis, y ofrece esa oportunidad justamente de eso, de escuchar al otro, tal vez incorporar su idea si es válida para uno mismo, aceptar, y por ahí también nos puede ofrecer la posibilidad de ver que tal vez no está tan mal detenerse un cacho a pensar, de pararse un cachito, digamos, a considerar la posibilidad de, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Avanzamos, seguimos progresando tecnológicamente y en todo esto, o paramos todas las industrias para salvar el medio ambiente. Por ahí las dos pueden coexistir, por ahí no, pero necesitas un cacho frenar y pensar y decir, ok, veremos cuál es, pero, o sea, considerando esas posibilidades como válidas, digamos, ¿no? Todas. Por eso es lo que te había puesto en Facebook, ¿no? Creo que si es bien curioso esto, porque los tiempos en los que estamos viviendo son confusos en ese sentido, que corres mucho el riesgo, creo yo, de que tan chacha por esquivar un lado te terminas cayendo para otro, y no es la idea de que caigas en ningún lado. No hay lados, no es como hay que ser sujeto de la duda, pero a mí al mismo tiempo entiendo que puede ser, yo mismo me encuentro un poco a veces antes de la crisis de por ahí pararte a pensar, es como que no estás haciendo nada, si te paras a pensar y te mueve el tiempo, la sociedad, todo te mueve a hacer algo, a moverte, y pararte no es bueno, tal vez sí es bueno, pero que no se vuelva un estancamiento. Entonces hay miles de cosas que son muy filosóficas. Justo la otra vez estaba pensando sobre eso, como nosotros los millennials, digamos, antes de nosotros, en realidad por ahí creo que los generación X o algo así, venían mucho de una cultura que ya estaba harta, está hasta aquí de las guerras, porque habían visto guerra tras guerra tras guerra tras guerra y atrocidad tras atrocidad. Sus papás y empezaron su cultura habla mucho en contra de la guerra, ¿no? En contra de los gobiernos, así, porque los gobiernos son los que nos mandan a nosotros a la guerra a morir.
después de eso entra esta crisis de nosotros, de los millennials y de los generación X, de nosotros contra la familia establecida, ¿no? Como que los padres son humanos igual que nosotros y se pueden equivocar. Las familias se empiezan a divorciar o empiezan a haber más divorcio y todo esto, y empezamos a entrar en conciencia de que, ok, la familia tal vez no es la familia nuclear con la que hemos crecido, tal vez es algo más. Y empieza a ser eso. Y creo que la crisis por la que están empezando a pasar los jóvenes hoy y la que les invita a pensar hoy es una cosa más bien más interna. De tal vez yo estoy equivocado, tal vez no he nacido, porque los millennials nos han criado así, ¿no? Como que algún día vas a ser una estrella de cine y todo va a estar bien. Y no todo está bien. El punto es de que tal vez la crisis que les invita a los centennials y a los demás, digamos, a pensar es esta interna, de decir, tal vez yo estoy equivocado, tal vez ver una introspección profunda. Más un nivel intrapersonal. ¿No? Sí. De hecho, o sea, lo que dices de los millennials no me parece que tanto es cuestionar a la estructura de la familia, sino al sistema como al tal. Sistema, sí, puede ser. Porque no solo es la familia, de hecho, igual hay mucho cuestionamiento hacia las empresas, por ejemplo. Al colegio. Al sistema educativo, al sistema financiero, al sistema familiar, o sea, el sistema. En general es el sistema, la estructura que ha reinado el mundo hasta ahora. Eso es lo que los millennials... esa es su revolución. Claro, como que cada generación tiene su revolución, ¿no? Tiene su ha tratado de revolución. tumbar y no hemos logrado, todos hemos fracasado, y por ahí justamente suscita esta, ¿no? De cambiate a ti. Y de hecho, o sea, por eso en un inicio del tema les he leído esto, de ese primer párrafo, porque va precisamente eso, cada generación tiene su propia guerra, su propia batalla. Y por eso, mira, aquí vuelvo a leer. Dice, por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Y después viene eso, ese era el punto principal. O sea, al final todo esto es como que conocimiento que vamos generando y conocimiento que vamos acumulando de generación a generación, pero que se van desarrollando en nuestras propias edades. O sea, las guerras, digamos, que han tenido, no las guerras físicas, sino las batallas, las luchas que han tenido nuestros abuelos, nuestros papás, son distintas a las que tenemos nosotros, pero ya nos han transmitido como que esos valores. Sí. Y nosotros, como millennials, tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, que vamos a transmitirlo a nuestros hijos, que en este caso, van a ser centennials y lo que vendrá después. Entonces... Pandemias. ¿Qué? Pandemias. No, de verdad. No. Pero bueno, ya para ir cerrando, porque nos estamos extendiendo un montón de tiempo. Esto ya para ir cerrando y como que dar el pie de introducción al siguiente tema, que va a ser el siguiente capítulo. Esto ya les leo el extracto tal cual. Dice: la superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico. Desde ella hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos. Recientemente nos hemos adentrado un poco en el mar, vadeando lo suficiente para mojarnos los dedos de los pies, o como máximo para que el agua nos llegara al tobillo. El agua parece que nos invita a continuar, el océano nos llama. Hay una parte de nuestro ser conocedora de que nosotros venimos de allí. Deseamos retornar. Eso es... Qué brutal, qué profundo. O sea, y ahí como que, yo en este capítulo quería ya empezar a abordar el tema del universo, porque no hemos hablado nada del universo y esa era la idea del tema de ahora, nos hemos extendido, pero para el siguiente ya vamos a hablar del universo como tal, partiendo desde el punto de vista de que la superficie de la Tierra, o sea, donde vivimos, es prácticamente la orilla de un océano cósmico, un océano gigante que no tenemos ni idea. Claro, buen tema, me gusta. Una cosa más. Me gusta el enfoque, no me parece que se aleje, digamos, de la esencia del programa. De hecho, creo que... No, para nada. De hecho, creo que la esencia del programa... Reforzamos. Más que decir como que los extraterrestres existen y las conspiraciones son reales, es invitar a pensar y a dudar. A hacer bailar el escepticismo con la imaginación. Exacto. Eso, sí, o sea, creo que esa es la esencia en sí del programa. Sí. Cómo convivir entre las dos y cómo dar paso a las dos. Y invitar a las personas que, como le digo, que en sus cabezas, en sus mentes, hagan bailar esos dos conceptos, digamos.
Una cosa que igual, y esta no es la primera vez que hablamos de esta canción, que me parece que igual va muy relacionada a este tema en específico, es esa canción de Jorge Drexler, de La Milonga del Moro Judío, de que es prácticamente igual, es una radiografía, digamos, de eso, de la ambigüedad, del no binarismo, digamos, de no ser ni del uno ni del otro, sino intentar entender el mundo desde los dos puntos. Desde un punto de vista superior. Más alto. Más alto que solo yo tengo la razón o no tengo la razón. Muy bueno, me ha encantado. Buena onda, bien, brother. Bien, bueno, eso ha sido Búnker al Aire por hoy día. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Sigan pendientes a los siguientes temas, porque vamos a ir, así como ahora, yendo pedazo por pedazo del libro. Vamos a comérnoslos todos. Es un libro largo, así que me imagino que vamos a tener para varios capítulos de hablar de temas así profundos que nos vayan a hacer reflexionar. O al menos hasta que Carl Sagan nos ponga una demanda. Desde el más allá. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente. La familia de Sagan. Ok, estoy sunciando. Bueno, pues espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí me ha gustado mucho, de verdad. Las risas, los temas que hemos hecho, el tema de Oscar, el tema de Raúl. ¿Cuál fue el que más te gustó a ti? A mí también me gustó ese. Pues bien, como les digo siempre, yo soy Juan Pablo. Si les gustó, suscríbanse, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gustó, suscríbanse y recomiéndenlo a sus enemigos. Nos vemos.